Arruinas la foto, mal tercio, me dijo mi hermana, sentándome atrás. Así que borré su boda de verdad, me llevé al fotógrafo, mi novio, y las escrituras de la finca donde se casaba. El sobre llegó un martes por la tarde, sin anunciarse, como suelen llegar las malas noticias. No era el típico sobre blanco y endeble de una factura o un estado de cuenta. Era grueso, de un color crema con vetas doradas que brillaban con arrogancia bajo la luz de mi estudio. El cartón se sentía pesado, caro, una contradicción directa con la ligereza con la que mi familia solía tratarme. Lo dejé sobre la pila de planos de un proyecto en el que estaba trabajando, un edificio de líneas limpias y honestas, y seguí trabajando un rato. Intenté concentrarme en las mediciones, en la estructura, pero la invitación sobre la mesa parecía tener un campo gravitacional propio, atrayendo mi atención y generando esa conocida punzada familiar en el estómago. Sabía lo que era. O, mejor dicho, sabía lo que debía ser. Llevaba semanas, si no meses, escuchando los rumores a través del único canal de comunicación sincera que me quedaba con esa familia, mi hermano pequeño, Íñigo. Él, en sus esporádicas llamadas para pedir consejos sobre la universidad o simplemente para hablar, me soltaba píldoras de información. Que si Mireia ya había elegido un vestido de un diseñador carísimo. Que si el banquete sería en un lugar de ensueño, en Santiago. Que si la lista de invitados era tan exclusiva que parecía la entrada a un club de campo y no una celebración de amor. Y durante todo ese tiempo, mi teléfono había permanecido en un silencio sepulcral. Ni una llamada de mi hermana para compartir su emoción, ni un mensaje de mi madre para incluirme en los preparativos. Nada. El silencio era el mensaje. Finalmente, con un suspiro que pareció arrastrar el peso de los últimos 20 años, me rendí. Aparté los planos y tomé el sobre. Mis dedos, acostumbrados a la precisión del grafito y la regla, temblaron ligeramente al romper el sello de cera falso. El interior era aún más ostentoso que el exterior. Una tarjeta de invitación con una caligrafía en relieve, tan recargada y llena de florituras que apenas se podía leer. Silvestre y Begoña se complacen en invitarle al enlace matrimonial de su hija, Mireia, con... Y el nombre de un hombre que apenas conocía, un tipo apuesto con más dinero que personalidad, el accesorio perfecto para la vida de Instagram de mi hermana. Pero no fue eso lo que me dolió. El dolor es un viejo conocido y se necesitan armas más afiladas para herirme. Fue el insulto, sutil pero deliberado. En el espacio destinado al invitado, con una elegante cursiva, ponía, Fabiana. Y ya. Sin apellido. Fabiana. Como si fuera una conocida lejana, una obligación social en la lista, un nombre que había que tachar. Pero la verdadera daga estaba en la línea de confirmación de asistencia, donde habían impreso dos opciones, asistiré o no asistiré. No había espacio para un acompañante, ni la típica línea de y acompañante. El mensaje era cristalino, tallado en ese papel caro con una claridad brutal, vienes sola o no vengas. Tu existencia individual es bienvenida, tu vida personal, no. Marqué el número de mi madre. Respondió al tercer tono, su voz tan cantarina y falsamente alegre que me rechinó en el oído. Fabi, hija. ¡Qué sorpresa tan agradable! ¿Todo bien por el trabajo? No nos llamas nunca. Hola, mamá. Sí, todo bien, respondí, mi voz saliendo más plana y monocorde de lo que pretendía. Acabo de recibir la invitación de Mireia. Hubo una pausa casi imperceptible al otro lado de la línea. Era una pausa que yo conocía íntimamente, la había estudiado y decodificado a lo largo de 34 años. Era la pausa que precedía a una excusa, a una justificación envuelta en un falso cariño, el tiempo que su cerebro necesitaba para construir una narrativa en la que ellos nunca quedaban mal. ¡Ay, qué bueno que te llegó! Estábamos con el pendiente. Con eso del correo, ya ves que a veces se pierden las cosas, es un desastre. Mi nombre está mal escrito, dije, cortando la farsa. Y no hay opción para llevar a alguien. Otra pausa, esta vez más larga. Pude imaginarla al otro lado, sentada en el sofá de la casa que yo había ayudado a comprar, buscando las palabras correctas para disfrazar la verdad,
para hacerme sentir a mí como la que estaba equivocada, la que era demasiado sensible. Ay, mija, por Dios, no te fijes en esas cosas. Son detalles sin importancia, dijo finalmente, su tono volviéndose condescendiente, como si hablara con una niña que hace un berrinche. Tú sabes que eres familia. Y lo del acompañante, bueno, es que Mireia quiere una boda muy íntima, ¿sabes? Muy estética. Solo parejas formales. Ya sabes cómo son los jóvenes ahora con sus fotos yo incómodo Ana y todo eso. ¿Y yo no soy familia formal, mamá? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla, cargada de una amargura que no pude ocultar. Claro que sí, mi vida. No digas eso, que Bárbara, su voz se afiló un poco, la ofensa fingida para cubrir su falta. Es solo que, bueno, hija, entiéndenos. No queremos que te sientas incómoda llegando sola. Sería mejor que vinieras discreta, te sientes con nosotros y ya. Así no llamas la atención, ¿me entiendes? Para no hacer sentir incómodo a nadie. ¿Incómodo a quién? ¿A mí o a ustedes? El suspiro que soltó fue largo y lleno de un dramatismo digno de una telenovela. Fabiana, por favor, no empieces con tus análisis. Es el día más importante de tu hermana. Solo te pedimos que cooperes. Confirma que vienes y ya está. Te guardaremos un buen sitio con la familia. Colgué el teléfono sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de mi oficina. Un buen sitio con la familia. La frase resonó en mi cabeza como un eco hueco. Siempre era así. Mi lugar estaba condicionado a mi utilidad, a mi capacidad para no incomodar, para ser invisible. Me quedé mirando la invitación sobre la mesa. El papel caro, la caligrafía perfecta, el insulto silencioso. No era solo una boda. Era la culminación de toda una vida siendo tratada como una pieza de repuesto, como el andamio que sostiene el edificio pero que nadie ve y que se retira cuando la fachada está terminada. Y la fachada, en este caso, era Mireia, la hija perfecta, la que cumplía con el guión. Y yo, la arquitecta de mi propia vida, era simplemente el mal tercio. La palabra, incómoda, que usó mi madre fue la llave que abrió una puerta en mi memoria, una puerta que llevaba a una habitación llena de ecos y fantasmas. Me transportó de inmediato a otra noche, 19 años atrás. La noche de mis 15 años. En mi memoria, esa noche no huele a perfume ni a pastel de chocolate. Huele a Vaporub, a manzanilla y a las lágrimas de 15 años. En mi memoria, la había pasado un año entero planeando esa fiesta. En nuestra familia, donde el dinero nunca sobraba y siempre se estiraba hasta el límite, una quinceañera era un lujo casi obsceno. Pero yo había trabajado para ello. Desde los 13 años, después de mis propias clases, daba clases particulares de matemáticas a los niños del vecindario. Me sentaba con ellos en la mesa de nuestra cocina, armándome de paciencia para explicarles el teorema de Pitágoras una y otra vez. Ahorré cada pesoe de yapara en una vieja caja de galletas de metal con un paisaje holandés en la tapa, escondida debajo de mi cama. Mis padres, quizás más conmovidos por mi terquedad que por mi esfuerzo, aceptaron a regañadientes completar lo que faltaba. No sería el gran evento que tenían mis compañeras de colegio en el club campestre, con caballos y fuentes de champán. Sería en el salón de eventos de la colonia, un lugar con sillas de plástico y un ligero olor a humedad. Pero sería mío. Yo había elegido la música, una mezcla de pop de los 90 que a mis padres les parecía un escándalo, esa música de locos, decía mi padre. Yo había elegido el color de mi vestido, un azul medianoche que, según mi madre, no era de señorita, pero que a mí me hacía sentir como el cielo nocturno. Era mi noche. O eso creía. Todo iba relativamente bien, dentro de las limitaciones de nuestro presupuesto y el gusto cuestionable del DJ. Hasta el momento del vals. Era el clímax de la noche, el momento que había ensayado mentalmente 1000 veces. Estaba nerviosa, con las manos sudorosas, esperando a que mi padre se acercara para llevarme al centro de la pista, cuando vi a mi madre corriendo hacia mí, atravesando la multitud con el rostro desencajado por el pánico. Fabiana,
tu hermana. Le duele el estómago, tiene fiebre. Está malísima. El mundo se detuvo. Corrí a la pequeña habitación que funcionaba como bodega y que nos habían prestado en el salón de fiestas. Allí estaba Mireia, de 10 años, acurrucada en quella. Le traje un vaso de raído, con el rostro pálido y emitiendo unos gemidos teatrales que habrían hecho sentir orgullosa a cualquier actriz de drama. Me arrodillé a su lado, mi voluminoso vestido azul estorbándome. Le toqué la frente. No estaba caliente. Ni siquiera tibia. Estaba fresca como una lechuga. ¿Qué te duele, Mire?, le pregunté, la preocupación genuina en mi voz, porque a pesar de todo, era mi hermana pequeña. Todo, gimió ella, aferrándose a mi mano con una fuerza sorprendente. Creo que me voy a morir. No me dejes sola, Fabi. Tengo miedo. Mi padre entró en ese momento, con el ceño fruncido. ¿Qué pasa aquí? Fabiana, la gente está esperando. Es tu vals. Pero Mireia se siente mal, dije, mirando a mi hermana, que justo en ese momento soltó un sollozo particularmente lastimero, digno de un premio de la Academia. Mi madre, Begoña, como siempre, tomó las riendas de la situación. Silvestre, por favor, ve y atiende a los invitados. Dile al DJ que ponga otra cosa, música para bailar. Fabiana, quédate con tu hermana. Eres la mayor, sabes cómo calmarla. Dale un té de manzanilla. Y así, mi vals se convirtió en una sinfonía de quejidos. Mi fiesta se transformó en una vigilia junto a un sofá polvoriento. Mientras mis amigas bailaban Livin, la vida loca, y se reían a carcajadas, yo le ponía paños fríos, que no necesitaba, en la frente a Mireia. Le traje un vaso de agua, que bebió con pequeños sorbos dramáticos, como si cada trago fuera un esfuerzo sobrehumano. Le conté un cuento, el mismo que le contaba para dormir cuando era más pequeña. Una hora más tarde, cuando la mayoría de los invitados importantes y los regalos ya se habían ido, mi tía Remedios entró a la habitación, con una ceja arqueada y una sonrisa socarrona. ¿Cómo sigue la enferma?, preguntó, cruzándose de brazos. Mireia, que hasta ese momento había estado gimiendo suavemente, se incorporó de golpe, sus ojos brillando con una energía renovada. ¿Ya cortaron el pastel? Quiero pastel. Mi tía Remedios soltó una carcajada sonora. No tienes nada, niña embustera. Solo quieres arruinarle la fiesta a tu hermana, como siempre. Pero mis padres no lo vieron así. O no quisieron verlo. Cuando finalmente salí de esa habitación, con mi vestido azul medianoche arrugado y el maquillaje corrido por el sudor y la frustración, mi madre me abrazó con fuerza. ¡Ay, mija! ¡Qué madura eres! Siempre anteponiendo a tu familia. Estoy tan orgullosa de ti. No vieron mi decepción. No vieron mi fiesta desvanecerse en un recuerdo borroso de preocupación y servicio. Solo vieron mi utilidad. Esa noche aprendí una lección fundamental que se solidificaría con los años. Mi rol no era brillar, era sostener la vela para que otros brillaran. Y esa vela, la mayoría de las veces, la sostenía para Mireia. Años después, en una cena de Navidad, con unas copas de vino de más, mi madre me confesó entre risas la travesura de Mireia. Me dijo después que le dio el dolor porque todos te estaban mirando a ti, y ella se sintió celosa. ¿Qué ocurrencias las de esta niña? Y en lugar de una reprimenda tardía, en lugar de una disculpa por mi noche arruinada, mi madre lo contó como una anécdota adorable. La travesura de la pequeña. El sacrificio de la mayor. El patrón estaba establecido, y el cemento, esa noche, terminó de fraguar. Hace 5 años, la balanza de mi vida profesional finalmente se inclinó a mi favor de una manera decisiva. Después de años de trabajar en proyectos pequeños, remodelaciones de cocinas y ampliaciones de garajes, una firma importante de desarrollo inmobiliario en San Pedro me confió el diseño de un pequeño complejo de oficinas boutique. Fue un proyecto que me consumió por completo. Durante un año, mi vida se redujo a planos, renders, visitas a la obra y tazas de café a las 3 de la mañana. Fue agotador, demandante,
pero también fue la experiencia más gratificante de mi carrera. El resultado fue espectacular, un edificio que dialogaba con el paisaje urbano de una manera que me hacía sentir inmensamente orgullosa. El proyecto no solo me valió el respeto de mis colegas y un premio local de arquitectura, sino oro me valió el respeto de mis colegas y unes de nunca en mi vida había imaginado tener en mi cuenta bancaria, un bono por el éxito del proyecto de 500.000 pesos. Recuerdo el momento exacto en que vi el número en la pantalla del cajero automático. Tuve que sacar la tarjeta y volverla a meter, pensando que era un error. 500,000.00 MXN. Se sentía como un número de otro universo. Era la validación tangible de cada noche sin dormir, de cada fin de semana sacrificado, de cada vez que había dicho, no puedo, a mis amigos. Era mi libertad. Podía dar el enganche para mi propio departamento en una zona decente, podía pagar mi coche de una vez por todas, podía tomarme ese viaje a Japón que siempre había soñado, podía invertirlo, esto mío. Era amarme ese viaje a Japón que siempre más. Ese mismo fin de semana, durante la comida dominical obligatoria, el tema de conversación, como si hubiera sido ensayado, giró hacia el gran sueño de mis padres. ¡Ay, Silvestre!, suspiró mi madre, mirando con nostalgia por la ventana de su pequeña casa en una colonia de clase trabajadora. Cómo me gustaría tener un pedacito de tierra, un lugar a donde escapar del bullicio de Monterrey el fin de semana. Como la finca que tienen los Garcés en Santiago. ¿Te imaginas? Un jardincito, aire fresco. Mi padre asentía con la cabeza, con la mirada perdida. Sí, un lugar para hacer una buena carne asada, para que los mos. La finca siempre será tuya, no lo olvido. Un abuelo no era la primera vez que lo oía, pero ese día, con el brillo de los 6 ceros en mi mente, sus palabras tuvieron un peso diferente. Mireia, onde riría la, que estaba absorta en su teléfono, L.A., por supuesto, se unió al coro. ¡Claro! Y podríamos hacer unas fiestas increíbles, mamá, está a un muro. Imagínate las fotos para mi Instagram. Almohadilla Finca Life. La idea, plantada con tanta maestría, se sembró en mi mente y comenzó a germinar. ¿No era eso lo que se suponía que debía hacer una buena hija? Cuidar de sus padres, cumplir sus sueños ahora que tenía la posibilidad, y sombras. Elegí y eficazmente cada losa de cantera para el suelo. Instalé un sistema de iluminación ambiental que hacía que el espacio se sintiera mágico por la noche. Moví muros, abrí ventanas, planté una bugambilla que algún día cubriría la pared más fea. Invertí otros 100.000 pesos de mi bolsillo, y lo que es más importante, invertí mi tiempo, mi talento y mi amor en ese proyecto. Era mi creación. Cuando terminé, mis padres estaban encantados. Pero con el tiempo, el discurso cambió sutilmente. Ya no era la finca de Fabi. Se convirtió en nuestra finca. Y cuando Mireia anunció su boda, ni siquiera me consultaron. Dieron por sentado que se casaría en la finca de la familia. En la terraza que yo había diseñado. En el espacio que yo había creado. Y ahora, ni siquiera era digna de aparecer en la foto familiar en mi propia creación. Hay un pequeño café en el barrio antiguo, escondido en un callejón empedrado, que huele a granos de café recién tostado y a libros viejos. Es el tipo de lugar que mi familia consideraría pretencioso o para hipsters. Para mí, es un santuario. Y es allí donde me encontraba a la mañana siguiente de recibir la invitación, sentada frente a Pau. Pau y yo llevábamos casi un año juntos. Nos conocimos de la manera más cliché posible, él era el fotógrafo contratado para documentar uno de mis proyectos terminados. Yo esperaba a un tipo arrogante con una bufanda, y él esperaba a una arquitecta rígida con un casco. En cambio, nos encontramos el uno al otro. Pau era fácil. Estar con él era como soltar una respiración que no sabía que estaba conteniendo. Era un fotógrafo de arte, no de eventos. Su trabajo era crudo, honesto, lleno de texturas. Veía la belleza en el concreto agrietado y en la luz que se filtraba por una ventana sucia. Quizás por eso podía ver a través de mi fachada. Le conté lo de la invitación, tratando de sonar casual,
como si fuera una anécdota divertida. Pero Pau me conocía demasiado bien. Dejó su taza de café en la mesa y tomó mi mano. Sus manos siempre estaban calientes. No es una anécdota divertida, Fabi, dijo en voz baja. Es una mierda. Me reí, un sonido sin alegría. Lo sé. Pero, ¿qué esperabas? Es el procedimiento operativo estándar de la familia. ¿Y por qué lo sigues permitiendo?, preguntó, sin juicio, solo con una curiosidad genuina. Me encogí de hombros, mirando nuestras manos entrelazadas. ¿Por qué no les he hablado de ti? Por la misma razón. Porque en el momento en que lo haga, dejarás de ser Pau y te convertirás en el novio de Fabiana, un activo social que pueden evaluar. Te preguntarán cuánto ganas, cuáles son tus intenciones, cuándo habrá un anillo. Convertirán algo real y nuestro en parte de su teatro. No quiero eso para nosotros. Pau asintió lentamente, entendiendo. Él había conocido a mi familia una vez, en una breve y desastrosa comida de cumpleaños. Había visto la forma en que Begoña interrogaba, la forma en que Silvestre sonreía sin decir nada, la forma en que Mireia lo miraba de arriba abajo, calculando su valor. Después de eso, Pau dijo, con su honestidad brutal, tu familia es como un agujero negro de energía. Te quiero demasiado como para verte ser absorbida por él. Y tenía razón. Mantener a Pau en secreto no era por vergüenza. Era un acto de autoconservación. Era tener un lugar, una persona, que no estuviera contaminada por las expectativas y el juicio de mi familia. Él era mi santuario personal, mi espacio seguro donde no era la hermana mayor, la arquitecta exitosa o la solterona. Con él, eras ampliamente Fabi. Así que irás a la boda, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Tengo que hacerlo, suspiré. Si no voy, el drama será aún peor. Me acusarán de ser egoísta, de tener envidia. Es más fácil simplemente ir, sonreír, sentarme en mi rincón de soltera y desaparecer tan pronto como sea decente. Suena como un plan terrible, dijo él, apretando mi mano. Es el único que tengo, respondí. Poco sabía yo que el universo, en su irónico sentido del humor, estaba a punto de presentarme un plan mucho mejor. O, mejor dicho, Mireia estaba a punto de servírmelo en bandeja de plata. Una semana antes de la boda, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contesto, pero estaba esperando una llamada de un proveedor y respondí sin mirar. Bueno. Fabiana. Gracias a Dios que contestas. Estoy en medio de una crisis. La voz era inconfundible. Era Mireia, y sonaba como si el mundo se estuviera acabando. Su tono no era de una hermana llamando a otra, era el de una clienta furiosa llamando a un servicio de atención al cliente incompetente. ¿Mireia? ¿Qué pasa? ¿Por qué llamas de otro número? Ay, es que bloqueé el tuyo sin querer el otro día, creo, mintió descaradamente. No importa. Escúchame, tienes que ayudarme. Es una emergencia. Me senté en mi silla de oficina, preparándome para el impacto. Con Mireia, una emergencia podía ser cualquier cosa, desde un esmalte de uñas descontinuado hasta una mala crítica en su última publicación de Instagram. ¿Qué tipo de emergencia?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. El fotógrafo, exclamó, su voz subiendo una octava. El que contraté, el súper exclusivo, me acaba de cancelar. ¿Puedes creerlo? Me dijo que su esposa se puso de parto. ¡Qué egoísta! ¿A quién se le ocurre tener un hijo la misma semana de mi boda? Me quedé en silencio, procesando el nivel de egocentrismo que se necesitaba para decir algo así. Bueno, esas cosas pasan, Mireia, dije finalmente. Supongo que te devolverá el anticipo y... El dinero no me importa, me interrumpió. Lo que me importa es que no tengo fotógrafo. Y la boda es en 9 días. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que no habrá fotos. Mi boda de ensueño, sin pruebas. Será como si nunca hubiera pasado.
La escuché despotricar durante otros 2 minutos. Habló de su visión, de la estética, del contenido para sus seguidores. Ni una sola vez mencionó al novio, ni el matrimonio, ni el amor. Su boda no era una unión, era una producción. Y acababa de perder a un miembro clave del equipo. Ok, cálmate, le dije, más por instinto que por simpatía. Habrá otros fotógrafos disponibles. No, no los hay, gimió. Ya llamé a los 3 que valen la pena en Monterrey y están ocupados. Y no voy a contratar a cualquier fotógrafo de bodas de pueblo, Fabiana. Necesito a alguien bueno, alguien con estilo. Tú te mueves en ese ambiente, ¿no? Con tus amigos los artistas y diseñadores. Tienes que conocer a alguien. Es tu deber como hermana ayudarme. Mi deber, repetí, la palabra sabiendo a ceniza en mi boca. Sí, tu deber. Yo siempre te he apoyado en tus cosas raras de la arquitectura. La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. Ella, que una vez describió mi trabajo como hacer dibujitos de casas aburridas, ahora me necesitaba por mis contactos creativos. La vida tenía un sentido del humor retorcido. Suspiré. Una parte de mí, la parte entrenada durante años para ser la solucionadora, la hermana mayor responsable, estaba a punto de ceder. Estaba a punto de decir, está bien, déjame hacer algunas llamadas. Estaba a punto de volver a ponerme la capa de salvadora, incluso sabiendo que no recibiría ni un gracias sincero. Pero algo me detuvo. Quizás fue el recuerdo de la invitación. Quizás fue la voz de Pau diciendo, es una mierda. O quizás, simplemente, fue que el vaso, después de 34 años de ser llenado gota a gota con desprecios, finalmente estaba a punto de desbordarse. No sé, Mireia, dije lentamente, saboreando el poder de esa pequeña negación. La gente buena suele estar ocupada con tan poca antelación. Su respuesta fue un bufido de impaciencia. Pues busca mejor, Fabiana. No sé, haz algo. No puedes dejar que mi boda se arruine. Y en ese momento, una idea, pequeña y perversa, comenzó a formarse en mi mente. Una idea tan audaz y tan loca que casi me hizo sonreír. ¿Sabes qué?, dije, mi voz cambiando, volviéndose más suave, más cooperativa. Déjame pensar. Quizás se me ocurra algo. ¿De verdad? ¿Lo harás? La voz de Mireia cambió instantáneamente de la histeria a un alivio zalamero. Era un truco que había perfeccionado desde la infancia, la capacidad de modular sus emociones para conseguir exactamente lo que quería. Dije que lo pensaría, corregí, manteniendo la calma. Déjame ver mis contactos. Ay, Fabi, sabía que podía contar contigo. Eres la mejor hermana del mundo, canturreó. Si cerraba los ojos, podía verla sonriendo, ya dando por sentado que su problema estaba resuelto, gracias a mí. Fingí teclear en mi computadora, dejando pasar unos segundos de silencio para aumentar el suspense. Bueno, la mayoría de la gente que conozco que es realmente buena, no hace bodas. Es un estilo muy diferente, ya sabes. No me importa. Mientras sepa usar una cámara y hacer que me vea bien, es suficiente, me cortó. Por favor, Fabi. Haré lo que sea. Haré lo que sea. La frase quedó flotando en el aire. Era una mentira, por supuesto. Lo que quería decir era, resolveré esto por mí, y tú pagarás el precio, sea cual sea. Hay, una persona, dije lentamente, dejando que la idea floreciera en mi mente, tomando forma. Es un fotógrafo de arte, muy talentoso. No vive de esto, lo hace más por pasión. Quizás podría convencerlo. Pero es muy particular con sus proyectos. Y, francamente, es caro. Pude escuchar la calculadora mental de Mireia al otro lado de la línea. ¿Qué tan caro? No lo sé exactamente. Su tarifa por un día de trabajo en un proyecto comercial suele ser de unos 40.000 pesos. Lancé la cifra al aire, una cifra alta pero creíble.
Hubo un silencio ahogado. 40.000. Estás loca. Eso es casi lo que costó la barra libre. Te dije que era bueno, Mireia. Y no es un fotógrafo de bodas, no tiene paquetes. Cobra por su tiempo y su talento. No tengo ese dinero, Fabi. Ya me gasté todo en el vestido y las flores. El presupuesto está cerrado. Su voz había perdido el tono de pánico y ahora era el de una niña malcriada a la que le han negado un capricho. Me mantuve en silencio. Le di espacio para que llegara a la conclusión que yo quería que llegara. Y, como un pez que muerde el anzuelo, lo hizo. Oye, comenzó, su voz volviéndose melosa, casi un susurro conspirador. Ya que tú lo conoces, ¿no podrías hablar con él? Dile que es para tu hermana. Quizás te haga un descuento. No creo que funcione así, respondí, manteniendo mi papel. Bueno, entonces, la pausa fue dramática. Ya que has sido tan difícil con lo del regalo de bodas y no me has comprado nada de mi mesa de regalos. Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. Podrías contratarlo tú, terminó, como si me estuviera haciendo el mayor favor del mundo. Sí, esa es una idea genial. Lo contratas tú, lo pagas tú, y lo tomamos como tu regalo de bodas. Así matamos 2 pájaros de un tiro. ¿No es perfecto? La audacia de su propuesta me dejó sin aliento por un segundo. No solo se negaba a invitarme adecuadamente, no solo me humillaba por estar soltera, sino que ahora esperaba que yo pagara 40.000 pesos para resolver su crisis, y que además tuviera la decencia de llamarlo regalo. Era una obra maestra de la manipulación y el egocentrismo. Y fue, precisamente, la gota que derramó el vaso. En ese instante, toda la duda, toda la culpa residual, toda la estúpida esperanza de que algún día me valoraran, se evaporó. Se hizo cenizas. Y en su lugar quedó una claridad fría y dura como el acero. ¿Eso es lo que quieres, Mireia?, pregunté, mi voz tan tranquila que debió haberla asustado. Sí. Es la solución perfecta. Así todos ganamos. Yo tengo mis fotos, y tú te luces con un regalazo. Mi heroína. Una risa amarga burbujeó en mi pecho, pero la reprimí. Está bien, dije. ¿De verdad?, chilló de alegría. Sí, confirmé. Yo me encargo del fotógrafo. No te preocupes por nada. Lo consideraremos mi regalo de bodas. Te amo, te amo, te amo. Sabía que lo entenderías. Eres la mejor. Sí, dije, mirando por la ventana de mi estudio hacia el horizonte de Monterrey. La mejor. Nos vemos en la boda, hermanita. Colgué el teléfono y, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de una arquitecta que acaba de encontrar el fallo estructural en un edificio que está a punto de derrumbarse. Y que tiene en su mano el detonador. Esa noche, mi departamento no se sentía como un hogar, se sentía como un cuartel general. Pau estaba sentado en el sofá de mi sala, escuchando el relato de mi conversación con Mireia. Yo caminaba de un lado a otro, gesticulando, la adrenalina de la decisión aún corriendo por mis venas. Cuando terminé, Pau se quedó en silencio por un momento, sus ojos oscuros fijos en mí. No parecía sorprendido, solo, triste. Y le dijiste que sí, dijo finalmente. Le dije que sí, confirmé, deteniéndome frente a él. Se levantó y me tomó por los hombros. Fabi, te están usando. Esto ha ido demasiado lejos. Lo sé, respondí, mi voz firme. Por eso le dije que sí. Pau, tengo un plan. Le expliqué mi idea, las palabras saliendo a borbotones. La propuesta de que él fuera el fotógrafo. La mentira sobre su tarifa. La promesa de un regalo que se convertiría en una lección. Mientras hablaba, vi cómo la tristeza en los ojos de Pau era reemplazada por una chispa de complicidad y luego, por una sonrisa lenta y maliciosa. Eres diabólica, dijo, y me besó. Me encanta.
¿Lo harás?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Me estás pidiendo que me disfrace de fotógrafo pretencioso, beba champán gratis y vea a tu familia recibir su merecido? Fabi, por ti haría cualquier cosa, pero esto ni siquiera se siente como un favor. Se siente como un premio. Nos reímos, y por primera vez en semanas, sentí que el nudo en mi pecho comenzaba a aflojarse. Ya no estaba sola en esto. Tenía un cómplice. Pero, dijo Pau, su rostro volviéndose serio de nuevo. Tenemos que hacerlo bien. Sin cabos sueltos. Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo con estilo. Nos sentamos juntos y trazamos el plan como si fuera un proyecto de arquitectura. Cada fase, cada contingencia. Fase 1, la actuación. Pau se presentaría como un profesional. Hablaría poco, observaría mucho. Se mantendría distante de mí en público. Yo sería la hermana mayor servicial que había conseguido un milagro de última hora. Fase 2, el detonante. No actuaríamos por impulso. Necesitábamos un detonante claro, una ofensa final e innegable que justificara nuestra acción. Tiene que ser algo público, dijo Pau. Algo que no puedan negar o reinterpretar después. Decidimos que esperaríamos a ver cómo me trataban durante la ceremonia y la recepción. El trato en la mesa, la interacción en las fotos, cualquier cosa podría ser la señal. Fase 3, la ejecución. Si el detonante ocurría, actuaríamos con rapidez y precisión. Pau se aseguraría de tener la tarjeta de memoria de la cámara en su bolsillo en todo momento. Yo tendría la conversación final con Mireia. Sin gritos, sin drama. Solo hechos fríos y consecuencias. Fue entonces cuando recordé la finca. Y los mensajes de mi madre. ¿Hay algo más, Pau?, le dije. La finca donde se casa, es mía. Le conté la historia completa. El bono, la manipulación, los mensajes de texto que aún guardaba en una carpeta segura en la nube. Los ojos de Pau se abrieron de par en par. Fabi, esto es más grande de lo que pensaba. Esto no es solo sobre una boda. Es sobre 5 años de mentiras. Lo sé, respondí. En ese momento, sentí un escalofrío. Una punzada de duda. Pau. ¿No será demasiado? Es mi hermana, mi familia. Mi voz vaciló por un instante, la costumbre de la culpa tratando de reafirmar su control. Pau me tomó la cara entre sus manos, obligándome a mirarlo. Te han tratado como si no fueras suficiente toda tu vida, Fabi. Te han hecho sentir pequeña para que ellos pudieran sentirse grandes. Esto no es venganza. Es justicia. Es reclamar lo que es tuyo. Tu dinero, tu trabajo, tu dignidad. Sus palabras fueron el refuerzo que necesitaba. La duda se disipó, reemplazada por una determinación helada. Al día siguiente, a primera hora, llamé a un viejo amigo de la universidad que ahora era un abogado de confianza. Licenciado Ocampo, le dije por teléfono. Necesito su ayuda con un asunto de una propiedad. Y necesito que sea rápido y discreto. El plan ya no era solo un acto de rebeldía. Se había convertido en una operación legal. La arquitecta en mí estaba satisfecha. Todo estaba calculado. Los cimientos de su mundo de mentiras estaban a punto de ser demolidos. Y yo tenía los planos. El día de la boda llegó con un cielo azul y despejado, de ese azul intenso que solo se ve en Monterrey después de una lluvia. Era un día perfecto, irónicamente. Mientras conducía hacia Santiago, con Pau en el asiento del copiloto revisando su equipo fotográfico, sentí una extraña calma. No había nervios, solo una sensación de inevitabilidad, como la que se siente antes de una demolición controlada. Llegamos a la finca. Mi finca. El lugar estaba irreconocible. Habían colgado metros y metros de tela blanca de los árboles, habían puesto arreglos florales extravagantes en cada esquina. La terraza que yo había diseñado con tanto cuidado, con su suelo de cantera y su pérgola de madera, era ahora el escenario de un circo de apariencias.
Pau se bajó del coche y se puso en modo profesional. Su cámara al cuello, su expresión seria y artística. Yo me quedé un paso atrás, asumiendo mi papel de asistente invisible. Mireia corrió hacia nosotros en cuanto nos vio. Llevaba un vestido tan grande y pomposo que parecía que se la iba a tragar. Su rostro estaba cubierto por una gruesa capa de maquillaje y una sonrisa tensa. Por fin llegan, dijo, dirigiéndose exclusivamente a Pau. ¿Eres el fotógrafo? Pau, dijo él, con un seco apretón de manos. Un placer. Genial, dijo ella, sin siquiera mirarme. Bueno, la ceremonia empieza en 30 minutos. Quiero que captures todo. Los detalles, la gente importante, y sobre todo, a mí. Quiero verme etérea, ¿entiendes? Como una diosa. Pau asintió, su rostro impasible. Entendido. Mi madre, Begoña, se acercó, ajustándose un sombrero que claramente era demasiado caro para ella. Qué bueno que lo conseguiste, hija, me dijo en un susurro, dándome una palmadita en el brazo. Luego se volvió hacia Pau, su sonrisa volviéndose mucho más amplia. Encantada. Soy Begoña, la madre de la novia. Asegúrese de sacar mi lado bueno. Durante los siguientes 20 minutos, fui completamente invisible. Vi a mi padre, Silvestre, que me saludó con un gesto vago desde lejos antes de volver a su conversación. Vi a mi tía Remedios, que me miró de arriba abajo y le susurró algo al oído a mi madre, probablemente un comentario sobre mi vestido, que era elegante y de diseñador, pero de un color oscuro y demasiado simple, para su gusto. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me agradeció por haber salvado la situación. Era como si el fotógrafo hubiera aparecido por arte de magia. Mi única función, una vez cumplida, me devolvía a mi estado natural en el ecosistema familiar, un mueble. Un objeto que ocupa espacio pero que nadie nota realmente. La ceremonia comenzó. Me senté en una de las últimas filas, tal como me habían sugerido. Vi a Mireia caminar hacia el altar del brazo de mi padre, en la terraza que yo había construido. Vi a mi madre secarse una lágrima falsa. Y sentí, nada. El dolor había sido reemplazado por una fría observación. Estaba viendo una obra de teatro, y sabía exactamente cómo iba a terminar el último acto. Después de la ceremonia, el caos organizado de la recepción comenzó. Los meseros circulaban con bandejas de canapés y copas de champán. Una banda de cuerdas tocaba una versión insípida de una canción de Coldplay. Pau se movía entre la gente como una sombra, su cámara haciendo clics silenciosos. Yo me mantenía al margen, observando. Entonces, la coordinadora de la boda, una mujer con un auricular y una expresión de pánico perpetuo, aplaudió para llamar la atención. Atención, a todos. Los novios piden a la familia que se acerque a la terraza para la foto oficial. Un pequeño grupo se congregó cerca del arco de flores donde se había celebrado la ceremonia. Mis padres, radiantes. Íñigo, mi hermano pequeño, con una expresión incómoda. Mis tíos y primos. Me acerqué, preparándome para el momento de la verdad. Pau ya estaba allí, ajustando su lente, dirigiendo a la gente con gestos profesionales. El padre de la novia aquí, por favor. La madre a su lado. El novio y la novia en el centro. Me coloqué discretamente en un extremo del grupo, junto a Íñigo. Él me dedicó una pequeña sonrisa, un gesto que decía, estoy contigo. Mireia, que estaba en el centro de todo, como un sol en su propio sistema solar, escaneó al grupo. Su mirada pasó por encima de mí, luego retrocedió, como si acabara de notar una mancha en un cuadro perfecto. Su sonrisa se congeló. Un momento, dijo, levantando una mano. Caminó directamente hacia mí. El murmullo de las conversaciones se apagó. Todos nos miraban. Se detuvo frente a mí. Su voz no fue un susurro. Fue una declaración, lo suficientemente alta para que todos los que estaban cerca la oyeran. Fabi, ¿qué haces?, preguntó, su tono era una mezcla de incredulidad y fastidio.
Perdón, respondí, aunque sabía perfectamente lo que venía. La foto, dijo, como si hablara con una niña pequeña. Esta es la foto familiar. La del legado. Para ponerla en la sala. Hizo una pausa, para dar más efecto a sus siguientes palabras. Es solo para, la familia de verdad. Las parejas. Sentí la mirada de todos clavada en mí. Sentí el calor subiendo por mi cuello. Vi la sonrisa triunfante en el rostro de mi madre. Vi a mi padre desviar la mirada, estudiando con sumo interés la punta de sus zapatos. Y entonces, Mireia pronunció la frase que sellaría su destino. La frase que se convertiría en el detonante. Arruinas la foto, mal tercio. Luego se volvió hacia Pau, que había estado observando todo en silencio a través de su lente. Tú, le ordenó. Ya puedes empezar. Sin ella, por supuesto. Fue entonces cuando vi el destello. No fue el flash de la cámara. Fue un destello de furia y de claridad en mis propios ojos. Este era el momento. La humillación pública y deliberada que Pau y yo habíamos establecido como nuestro punto de no retorno. Me quedé quieta por un segundo más, dejando que el veneno de sus palabras se asentara en el aire. No dije nada. No tenía por qué. Mi silencio era más elocuente que cualquier grito. Lentamente, di un paso atrás, saliendo del encuadre de la foto. El alivio en el rostro de Mireia fue visible. Volvió a su lugar junto a su nuevo esposo, recompuso su sonrisa de novia perfecta y posó para la cámara. Pau levantó la cámara y disparó. Clic, clic. Clic, 3 fotos. 3 imágenes de una familia feliz y perfecta. 3 mentiras capturadas para la eternidad. O eso creían ellos. Después del humillante episodio de la foto, me dirigí al área de la recepción. No necesité buscar mi lugar. La coordinadora, con una mirada de lástima, me señaló una pequeña mesa redonda en el rincón más alejado del jardín. Estaba pegada a la carpa donde los meseros entraban y salían, y mis compañeros de mesa eran un primo lejano al que no había visto en 10 años y 2 viejos amigos de la familia de mi padre que ya estaban medio borrachos. Era, oficialmente, la mesa de los exiliados, la isla de los juguetes rotos. Me senté. El primo lejano me ignoró, absorto en su teléfono. Los 2 amigos de mi padre estaban en medio de una discusión sobre fútbol. El ruido de los platos y las órdenes de los meseros era mi música de fondo. Desde allí, tenía una vista perfecta de la mesa principal. Mi familia reía, brindaba. Mireia, en su trono de novia, no me dedicó ni una sola mirada. Para ella, yo ya no existía. Problema resuelto. El mal tercio había sido neutralizado. Comí en silencio, la comida de gourmet sabiendo a cartón en mi boca. No sentía tristeza. La tristeza había muerto en la terraza. Lo que sentía era una calma aterradora. La calma de un cirujano antes de hacer la primera incisión. Vi a Pau terminar la sesión de fotos de los novios. Lo vi guardar su equipo con parsimonia. Luego, nuestros ojos se encontraron a través del mar de invitados. Asentí, una sola vez, de forma casi imperceptible. Él entendió. La fase 3 estaba activada. Esperé hasta el brindis principal. El padre del novio dio un discurso aburrido. Luego, mi padre, Silvestre, tomó el micrófono. Habló de lo orgulloso que estaba de su princesa, Mireia, de cómo siempre había sido una niña tan especial y llena de luz. Ni una sola mención a su otra hija, la que estaba sentada junto a la cocina. Cuando terminó, y mientras todos aplaudían, me levanté. Caminé a través de las mesas, mi vestido oscuro moviéndose como una sombra entre los colores pastel de los invitados. La gente se giraba a mi paso. Sentían el cambio en la atmósfera. Llegué a la mesa principal justo cuando Mireia iba a tomar un sorbo de su champán. Me detuve detrás de ella. Mireia, dije. Mi voz sonó clara y firme en el aire festivo. Se giró,
su expresión de fastidio apenas disimulada. Ahora no, Fabiana. Estoy ocupada. Solo vine a felicitarte, dije, mi voz peligrosamente dulce. Y a despedirme. Ya me voy. Ella se encogió de hombros, una sonrisa condescendiente en sus labios. Como quieras. Nadie te extrañará. Ah, pero me llevo mi regalo, continué, y en ese momento, Pau se materializó a mi lado. Tomé su mano. Su mano cálida y fuerte ancló la mía. Te presento a Pau, mi novio. El fotógrafo que no te costó ni un solo peso. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Vi la copa de champán temblar en la mano de mi madre. Vi a mi padre abrir la boca, pero no salió ningún sonido. Mireia nos miró, su cerebro tratando de procesar la información. Su mirada iba de mi mano entrelazada con la de Pau, a la cámara que él llevaba colgada. Pero aún no había terminado. Con mi mano libre, saqué un sobre blanco y grueso de mi bolso. No era una tarjeta de felicitación. Lo deslicé sobre la mesa, justo al lado del plato de Mireia, manchando ligeramente el mantel de seda con su perfecta blancura. Y mi segundo regalo, dije, mi voz bajando a un susurro que, sin embargo, todos en la mesa pudieron oír. Es una notificación del licenciado Ocampo. Tienen 30 días para desalojar mi finca. La palabra, resonó en el aire. Mireia palideció. El maquillaje no podía ocultar la repentina falta de sangre en su rostro. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó mi madre. Hablo de la finca que compré con mi dinero hace 5 años, respondí, mirándola directamente a los ojos. Tengo los mensajes, mamá. Donde lo llaman, préstamo. Donde dicen que, siempre será mía. Fue Pau quien dio el golpe de gracia. Levantó su cámara, encendió la pequeña pantalla y se la mostró a Mireia. La pantalla estaba negra. Y por cierto, dijo con una sonrisa tranquila. La tarjeta de memoria tuvo un accidente. Se formateó. No hay ni una sola foto de tu día perfecto. Y entonces, me di la vuelta. Con la mano de Pau firmemente en la mía, comenzamos a caminar. Dejamos atrás la mesa del silencio, la fiesta congelada, el comienzo del colapso. No corrimos. Caminamos con la cabeza en alto, como dos personas que acaban de firmar una declaración de independencia. El camino desde la mesa principal hasta la salida de la finca pareció durar una eternidad. Cada paso se sentía pesado y deliberado. Podía sentir cientos de ojos clavados en mi espalda. El silencio inicial fue roto por un grito agudo y furioso. Era Mireia. No necesité girarme para saberlo. Era el mismo grito que usaba de niña cuando no conseguía lo que quería. Un sonido que había aprendido a asociar con mi propia rendición. Pero esta vez, no me detuve. Salimos al aire fresco de la noche. El sonido de la banda de cuerdas, que había intentado torpemente empezar a tocar de nuevo, se desvaneció detrás de nosotros, reemplazado por el canto de los grillos. Subimos al coche de Pau y nos quedamos sentados en silencio por un momento, el motor apagado, mientras el eco de lo que acabábamos de hacer llenaba el espacio entre nosotros. Entonces, mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué, esperando una avalancha de insultos. Pero era un mensaje de un número que sí tenía guardado. Era Íñigo. El mensaje era corto, fue épico. Al fin alguien les puso un alto. Estoy contigo. Leí el mensaje en voz alta. Y entonces, la tensión que había estado sosteniendo se rompió. Una carcajada brotó de mi garganta, un sonido ronco y genuino. Pau se unió a mí. Nos reímos hasta que nos dolieron las costillas, hasta que las lágrimas corrieron por nuestras mejillas. No era una risa de alegría, era una risa de liberación. El tipo de risa que solo llega después de demoler una prisión. Pau arrancó el coche y nos alejamos de la finca, dejando atrás las luces parpadeantes y el caos incipiente. No fuimos a casa. Fuimos a un pequeño restaurante de carretera que servía los mejores tacos de la región.
Comimos bajo una luz fluorescente, con el sonido de la música norteña de fondo, y nunca me había sentido tan elegante. Las consecuencias, como era de esperar, llegaron en forma de una tormenta digital. Durante los días siguientes, mi teléfono y el de Pau fueron bombardeados con llamadas de números desconocidos y mensajes de familiares que nunca me hablaban. Los bloqueé a todos. Íñigo nos mantuvo informados. La boda había terminado abruptamente. La mitad de los invitados se fueron después de nuestro espectáculo. Mireia, según Íñigo, tuvo una crisis nerviosa. Mis padres intentaron desesperadamente salvar las apariencias, pero la historia ya se había regado como pólvora. La historia de la hermana solterona que no solo se había robado al fotógrafo, sino también la casa. Una semana después, el licenciado Ocampo me llamó. Fabiana, tus padres están aquí. Quieren negociar. No hay nada que negociar, licenciado, respondí, mi voz tranquila. Tienen 23 días. Hubo una pausa. Entendido, dijo él. Solo para que lo sepas, tu madre está gritando que te va a desheredar. Dígale que para desheredarme, primero tendría que tener algo que darme, respondí, y colgué. La guerra no fue corta, pero fue unilateral. Intentaron apelar a la lástima, enviando a tíos y primos como emisarios para hablarme de la familia y el perdón. Pero yo ya no hablaba ese idioma. Mi familia no eran ellos. Mi familia era el hombre sentado a mi lado, que me pasaba el café por la mañana. Mi familia era Íñigo, que me llamaba para ver cómo estaba, y no para pedir algo. Mi familia eran mis amigos, los que habían respetado mi silencio y celebrado mi eventual libertad. Finalmente, un día antes de que expirara el plazo, un camión de mudanzas apareció en la finca. Vaciaron la casa que nunca había sido suya, llevándose los muebles y los recuerdos, pero dejando atrás el fantasma de su arrogancia. La finca estaba vacía. Y era mía. Han pasado 6 meses desde la boda que no fue. 6 meses de un silencio glorioso y sanador. No he vuelto a hablar con mis padres ni con Mireia. Íñigo me cuenta que se mudaron a un departamento rentado mucho más pequeño. Mireia y su esposo, al parecer, están teniendo problemas. Un matrimonio que empieza con una demolición rara vez tiene cimientos sólidos. Yo, por mi parte, he redescubierto la paz. El fin de semana pasado, Pau y yo fuimos a la finca. El lugar estaba polvoriento y abandonado, las marcas de una fiesta interrumpida aún visibles en el césped. Caminamos por la terraza, mi terraza, y por primera vez, no sentí el peso de la obligación, solo la brisa fresca de la sierra. ¿Qué vas a hacer con este lugar?, me preguntó Pau, pasando su brazo por mis hombros. Miré a mi alrededor. A la casa que había comprado, al espacio que había diseñado. Podría venderla. Podría rentarla. Podría borrarla de mi vida como ellos habían intentado borrarme a mí de la suya. Pero entonces, una nueva idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que no tenía nada que ver con la venganza o el pasado. Tenía que ver con el futuro. Creo, dije lentamente, que necesita una remodelación. Algo más pequeño. Más honesto. Esta mañana, en mi estudio, he apartado los planos de mis clientes. He sacado una hoja de papel en blanco, limpia y nueva. He afilado mi lápiz favorito. Y he comenzado a dibujar. No estoy diseñando un complejo de oficinas ni una casa para una familia que quiere impresionar a sus vecinos. Estoy diseñando una cabaña. Pequeña, acogedora, con grandes ventanales que miren hacia las montañas. Un estudio para mí, un cuarto oscuro para Pau. Un lugar sin espacio para el drama, sin sitio para las apariencias. Un hogar. Un hogar de verdad. Por primera vez, estoy construyendo algo solo para mí. Y se siente como el acto más radical de mi vida. La gente que ha oído la historia se divide. Algunos me llaman heroína. Otros, los que aún creen en la santidad de la familia por encima de la dignidad individual, dicen que soy un monstruo, una mujer fría y sin corazón que humilló a su propia hermana en el día más feliz de su vida.
Quizás tengan razón. Quizás hay una parte de mí que se rompió esa noche y nunca se arreglará. Pero cuando miro este papel en blanco, cuando siento la textura del grafito trazando las líneas de mi propio futuro, no me siento como un monstruo. Me siento como una arquitecta que finalmente ha reclamado su obra maestra. Me siento libre. Así que ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia. Borré la boda de mi hermana y les quité la finca. Mi familia dice que soy un monstruo, pero yo por fin siento que puedo respirar. Díganme ustedes, ¿hice mal?